Bueno, ayer en la conferencia del mediodía estaba el gobernador junto al vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados cuando, bueno, hizo visible esta situación que se dio en la zona de Ituzaingó. Y decíamos, a ver, ¿qué implicancia internacional puede llegar a tener esto? Lo vamos a convocar, en este caso, al vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Alpucar, que además él sabe de derecho internacional, con lo cual nos va a poder dar también desde ese lado algunos elementos para poder tocar el tema. ¿Cómo le va, vicegobernador? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿esto qué pasó? ¿Cómo, a ver, tiene alguna calificación en el marco del derecho internacional? Porque nosotros periodísticamente hablamos de intromisión, de incursión, de avance, pero ¿qué sería lo que pasó si uno lo tiene que ubicar en un lugar a esto de que la Armada Paraguaya persiga a pescadores argentinos y lleguen hasta la costa argentina solicitándole papeles, amenazándolos con que los iban a meter presos? Mire, haber llegado hasta la costa argentina me parece un claro acto de violación a la soberanía argentina. Es decir, es como si, ¿qué pasaría si una embarcación militarizada como es Argentina atracara la costa paraguaya? Se armaría un escándalo tremendo. Entonces, yo creo que es un hecho grave. Como ustedes señalaban recién, no es la primera vez que pasan estas cosas. Acá hay un problema central, que es la falta de definición por parte de la nación y del acuerdo internacional con respecto a los límites de las aguas jurisdiccionales argentinas o paraguayas en la zona de la isla Pipé. Es decir, de hecho, ¿no es cierto? No de derecho, sino de hecho, la isla Pipé está con costa seca. Entonces, eso ha ocasionado una gran cantidad de problemas. Si bien el tratado que está suscrito, según lo yo lo he leído, me parece muy claro que favorece a la posición argentina, que además es un problema de sentido común. Ahora, ya que vengan a la costa argentina es un tema mucho más grave, y en esto tiene que intervenir directamente el gobierno nacional, porque acuérdense ustedes que hay determinadas atribuciones que las provincias han delegado en la nación, entre ellas defensa y relaciones internacionales, las relaciones exteriores. O sea, así que por eso el gobernador inmediatamente impuso de esta situación al presidente de la nación y al canciller. Una violación a la soberanía nacional. Esa es la definición, una violación a la soberanía nacional. Yo lo entiendo así, porque que venga acá, imagínense que vayamos nosotros a controlar a los pescadores del lado paraguayo con una lancha de prefectura del lado paraguayo, la que se puede armar. Doctor, buen día. Pero hoy hemos graficado esto, hemos observado, pero no es la primera vez. Se ha escuchado en más de una oportunidad. No es la primera vez, por eso le digo, porque hay un problema de fondo que no está resuelto. Es el tema de limitar las aguas jurisdiccionales. Doctor, disculpe, no está resuelto el tema de fondo, pero acá hay un permanente atropello y un manejo casi arbitrario de los Por supuesto, y esto creo que es mucho más grave que todo lo anterior. Por eso es que tiene que tomar cartas en el asunto del gobierno nacional. Porque podemos pelear la línea divisoria del río, pero no podemos pelear la costa. Sabemos que la costa no es nuestra. Exactamente, por eso le digo. ¿Y cómo sigue esto? Espere un poquito. Sí. Estamos hablando con el vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Alpucar, participó ayer de esta conferencia de prensa. Sí, adelante. Sí, le decía, ¿y cómo sigue esto? No, yo creo que ahora le toca actuar a la nación, por eso el gobernador hizo lo que corresponde, imponer de la situación a la Cancillería y al presidente de la nación. Es decir, yo creo que esto tiene que solucionarse en el marco del diálogo, es decir, como bien lo señalaba también el gobernador ayer, con el Paraguay es un pueblo hermano, tenemos miles de cosas en común o acuerdos y no puede ser que este hecho puntual esté permanentemente generando algún tipo de conflicto, que estas cosas a veces por ahí se van de cauce, hay que tener las precauciones del caso, ¿no? Doctor, buenos días. Gustavo Amón, en este caso, esto es, a ver, ¿es una locura de efectivos paraguayos? ¿O hay una tendencia por parte de las Fuerzas Armadas bueno, en este caso de la Marinería paraguaya para este tipo de accionar? ¿O por qué? Yo a eso no puedo responder porque no sé. El hecho existe, el hecho existió.
es el gobierno paraguayo el que tiene que responder si eso compete exclusivamente a una decisión local o es una política establecida. Yo querría creer que es un tema estrictamente local. En ese caso deberán llamar severamente al orden a quien tomó la decisión incorrecta. Porque, a ver, nosotros cuando estábamos charlando más temprano hablábamos de, a ver, ¿qué hubiera ocurrido si en ese momento hubiese pasado una lancha de Prefectura Argentina y veía este tipo de cosas? Claro, podría haber terminado muy mal. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Es decir, no es cuestión de acá nomás yo vengo y me hago el pesado y porque tengo armas, estoy portando armas, intimido. Las relaciones internacionales son cuestiones muy delicadas, por eso justamente cuando se organizó la Nación Argentina, hay determinadas cuestiones que son competencia exclusiva de la nación. Las relaciones exteriores debe ser la más notable, como es defensa. Como es defensa, claramente dice la Constitución que las provincias no pueden organizar ejércitos salvo una invasión extranjera y una emergencia extraordinaria, pero la competencia de organizar las Fuerzas Armadas es nacional y la competencia de las relaciones con los países, con los otros países, es una competencia nacional. Ayer, Miguel, vos hablaste con el embajador argentino en Paraguay, Domingo Pepo. Sí, efectivamente, que también había hablado con el gobernador de la provincia, estaba siguiendo este tema. La acción inmediata, eso lo habían hablado con el jefe de zona de prefectura, era la colocación de una guardia de prefecturianos en la zona donde se radicó el conflicto, que, como lo expresaron ayer, es tal vez el hecho más grave de muchas de estas situaciones que se viene viviendo con pescadores, con turistas, con gente que navega habitualmente el río Paraná. La primera acción inmediata, incluso después de la comunicación también del gobernador Valdés con Aníbal Fernández, era una patrulla que de manera permanente de prefecturianos esté navegando y controlando la zona. Y hoy probablemente estaban esperando las últimas documentaciones, porque esto tiene que ir vía Cancillería. El consulado era el que iba a realizar también las acciones de esta presentación que va a hacer la República Argentina, ¿no? Bueno, esperemos. Y también creo que tuvo réplica en el Congreso esto, ¿no, vicegobernador? Sí, efectivamente, por lo que leí, un grupo importante de diputados nacionales presentó un pedido de informe sobre esto y sí, que intervenga el embajador, que intervengan los cónsules, es parte de la intervención de lo que decíamos recién, que intervenga Cancillería a través de los organismos que crea necesario, pero mire, el gobernador lo viene planteando este tema desde hace rato. Yo era senador nacional y sobrevolamos en helicóptero toda la zona con el entonces canciller Forí en el gobierno del ingeniero Macri, donde él señalaba punto por punto cuáles son las discrepancias que existen. Se empezó a avanzar en el tema en aquel momento. El primer tema que se logró fue que se habilite la circulación de vehículos livianos sobre la parte superior de la represa. Después, ya en el gobierno de Fernández, con la excusa de la pandemia, la entidad cortó esa circulación y creo que hasta hoy no fue, puedo estar equivocado, que hasta hoy no fue rehabilitada. Pero se había logrado en ese momento que Cancillería se interese directamente en la cuestión. Eso fue un paso muy importante. Después, otra vez quedó todo sin efecto. Y cuando no se le presta atención a un problema que existe como es pueden ocurrir este tipo de cosas y roguemos que no pueden ocurrir episodios todavía más complicados. Vicegobernador, le hago un paréntesis, quiero preguntarle sobre otro tema sobre el cierre. ¿Qué posición va a tomar el Partido Popular de cara a las PASO nacionales? Todavía no hemos decidido, vamos a esperar unos días. Los dos precandidatos tienen sus cualidades. El licenciado Rodríguez Larreta es un hombre con mucha experiencia de gestión, de gobierno. Él fue no solamente, ya lleva un segundo mandato como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que 8 años fue jefe de gabinete. Un hombre con una gran disciplina de trabajo. La señora Patricia Bullrich también tiene una gran experiencia como legisladora, como ministro de Seguridad. Hizo una muy buena política de seguridad, que es uno de los grandes problemas argentinos. Así que los dos son buenos y enhorabuena que sea así, que los dos tengan cualidades. Así que en los próximos días vamos
vamos a ocultar cuál es seguramente reuniremos la convención y ahí tomaremos una decisión. Recuerdo en una entrevista anterior que hizo con nosotros, era una fiesta patria, me acuerdo allí bajo el puente cuando usted estaba, había dicho que iban a coincidir con la Unión Cívica Radical en la estrategia, digamos, electoral nacional. Sí. El tema es que hay radicales en las dos listas, claro. Digamos. Por un lado... Bueno, yo dije el radicalismo de Corrientes. Sí, obviamente. Y el radicalismo de Corrientes... El radicalismo de Corrientes declara libertad de acción, supongamos, ¿no? O sea, yo no me quiero meter ni quiero anticipar nada porque no conozco verdaderamente. Pero supongamos que ellos toman decisión se dividen las aguas y bueno, ahí también es una realidad y nosotros evaluaremos. Por eso le digo, vamos a esperar unos días y cuando tengamos más información, nosotros siempre jugamos claramente y decididamente, así como en su momento lo apoyamos al ingeniero Macri cuando medía el 1,5, ustedes se acuerdan de eso, y lo apoyamos generando acciones y trabajo y cosas, ¿no es cierto? Bueno, hoy nosotros estamos acompañando esta estrategia que tiene que ver con la decisión del radicalismo de Corrientes. Por eso en los próximos días tomaremos una decisión definitiva que puede ser apoyar a algunos de los precandidatos o puede ser también dejar en libertad de acción a la dirigencia. Que cada uno elija. Vicegobernador, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, el doctor Pedro Braliar Pocar es quien hablaba con nosotros, haciendo referencia primero a este hecho. Lo calificó como una violación a la soberanía nacional, contó un poco los antecedentes del conflicto, también lo valoró como un hecho grave y que estos hechos así después pueden significar una escalada que siga avanzando, por eso también la importancia de acciones concretas. Y después en materia política, dijo, todavía el Partido Popular no definió. En los próximos días se convocará la convención y puede o decidir acompañar a Rodríguez Larreta o decidir acompañar a Patricia Bullrich o dejar libertad de acción, que parecería es, por ejemplo, lo que va a hacer la UCR o no. La mayoría de los partidos de Encuentro por Corrientes van a hacer eso. La mayoría van a hacer eso porque indudablemente quedaron entrampados con dos referentes radicales en ambas fórmulas y porque además los dos representantes tienen él hizo una apreciación, digamos, por Rodríguez Larreta. Pero eso lo hizo Casani. Sí, bueno. O sea, uno considera que todavía él no dijo que esto es una cuestión ¿No lo resolvió el partido todavía? Parece que... Para mí que sí, yo creo que ya fue una decisión. Bueno, independientemente es uno de los dirigentes que, a diferencia por ahí lo que uno cree la mayoría va a hacer de dejar libertad de acción, de todas maneras el candidato de Eli va en la boleta Bullrich también. No, claro, por eso. Van las dos boletas. Quiere decir que también va en la boleta Bullrich. Sí, no hablamos todavía mucho del cierre, ¿no? De quiénes son los candidatos. Candidatos que se presentan